No quisiera que usted y yo descuidáramos lo que Dios nos está entregando. El asunto para nosotros ya está claro. Para poder entrar y ver el reino de Dios, ¿qué debe ocurrir? Tenemos que nacer de nuevo. Diga eso conmigo, nacer de nuevo. Ojo pues, pero esa es solo la entrada. Nacer de nuevo es solo la entrada. Usted y yo debemos estar pendientes de que el nacer de nuevo es la puerta. Allá está la calle de donde veníamos, una vida sin Cristo, una vida dedicada al pecado, una vida completamente vertida a las obras de la carne. Pero hacia adentro está la casa del Señor, y en la casa del Señor el Espíritu Santo quiere revelarnos qué es lo que hay adentro y hacia dónde debemos avanzar. Por ejemplo, hemos visto en Hebreos capítulo 11, el versículo que después de Juan 3:16, casi todo el planeta de los creyentes se sabe, y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ves? No lo sabemos. Entonces, resulta que la forma en como Dios nos ha entregado la palabra, nos damos cuenta que esa fe de la que está hablando el autor a los Hebreos, el Espíritu Santo que guió a este hombre, no nos está hablando de la fe para conseguir cosas o cambiar situaciones. Obviamente el Señor prospera, obviamente el Señor sana, obviamente el Señor cambia situaciones en nuestra vida, pero por ejemplo la fe de la cual se está hablando allí es la fe que se necesita para que aquellos que hemos nacido de nuevo después de conocer a Jesucristo nos enfoquemos en esperar el retorno de Él, su segunda venida. Dice entonces, cuando hablamos ese versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Podríamos inclusive decir que es pues la fe, la certeza del que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo puedo infantilmente, de una manera terca, seguir usando la fe para conseguir cosas. Entonces, si es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, me imagino la casa que quiero y me empollo de ella como si fuera una gallina y doy a luz esa casa y ese proyecto, y después ya tengo la casa, o me quedo esperándola porque a muchos es posible que no les llegue ese vehículo, esa licuadora nueva, en fin, lo que les esté pidiendo, y después con qué llenarla. Entonces vuelvo y uso la fe para poder adquirir las cosas y llenar esa casa, etcétera, etcétera. Y va en contravía de lo que el Señor Jesús dijo, porque Él dijo que la gente que no cree es la que se vive ocupando en esas cosas. A nosotros nos dijo que nos ocupáramos primeramente en su reino, y esas cosas nos serían ¿qué? Añadidas. Escuche, cuando le digo añadiduras no es porque no sean importantes. Yo sé que es importante usted comer, vestirse, es importante que usted tenga provisión, es importante que esté al día en sus cuentas, pero es que Dios dijo que se iba a encargar de eso porque nos ha comprado, y el deleite de Él es que lo conozcamos. Todo esto para decirles que en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 se nos hace la invitación de parte de Dios cuando dice: sean santos como yo soy ¿qué? Sean santos como yo soy ¿qué? Santo. Entonces, si miramos esto sin revelación, vamos a pasar del lado de la santidad como si fuera cualquier cosa, y Dios quiere que nos enfoquemos en lo que es tener una vida santa, una vida apartada para Él. Él no está diciendo que hagamos un esfuerzo por ser santos, sino que la invitación es a ser santos como Él es santo. Y se supone que si usted y yo creemos en Cristo Jesús, podemos ser llamados ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Y conforme el Padre son los hijos.
La naturaleza de Dios en el nuevo nacimiento nos es entregada. Entonces, cuando Dios está diciendo sean santos como yo soy santo, no está diciendo esfuércense para llegar acá a esta santidad, sino que está diciendo, ya que les he dado en mi Hijo Cristo Jesús la nueva naturaleza, y Él por naturaleza es santo, ustedes que han nacido de esa misma naturaleza también son santos y pueden comportarse de manera santa. Estuve mirando otras versiones, el capítulo 1, versículo 15 y 16 de Pedro, y una de ellas dice, mire qué interesante, yo soy un Dios diferente a los demás dioses. Por lo tanto, ustedes deben ser diferentes a los demás pueblos. Si nos acogemos a lo que dice el Salmo 115 y 135, cuando dice que uno termina pareciéndose al Dios que adora, entonces nosotros tenemos la naturaleza en Cristo Jesús y por lo tanto podemos parecernos al Dios que adoramos. La santidad entonces es una invitación a un caminar nuevo. Diga conmigo, caminar nuevo. Seamos sinceros, usted y yo nunca habíamos caminado con Dios. No estoy hablando desde cuando conoció a Cristo, estoy hablando de antes de conocer de Cristo Jesús. Entonces para nosotros es un camino completamente nuevo. Nosotros no habíamos caminado por ahí. Nosotros estábamos en las obras de la carne, desde odio hasta orgías, igual, así, para todos. En chismes, murmuraciones, envidias, divisiones, homicidios, blasfemias, lo que usted quiera, idolatrías abominables. Entonces, esa era nuestra manera de vivir antes de llegar a Cristo. De manera que cuando llegamos a Cristo y Dios nos invita a ser santos, estamos invitados a estar por un sendero que jamás habíamos transitado. Y a veces, por no conocer ni avanzar en la revelación de lo que es la santidad, nos quedamos haciendo en esta nueva vida lo que antes hacíamos y entonces no es congruente nuestra manera de vivir con lo que decimos creer. Recuerden que fui repuestero y le pedí a Dios un ejemplo de repuestero y me dio el ejemplo de las exploradoras. Entonces, mientras Dios me da otro, contentémonos con este. Resulta que las exploradoras son unas farolas con una capacidad de proyectar luz hacia el frente impresionante. Es más, uno viene con las luces normales del carro, de la moto, de la bicicleta o del triciclo, lo que usted tenga, pero si quiere ver más, póngale una exploradora halógena o varias allá arriba en el capacete o arriba en el bumper y usted va a ver más allá de la historia. ¿Sí me está haciendo entender? La santidad, permítanme, es esa capacidad que Dios me entrega en el Espíritu Santo para ver todo el panorama y todo el camino, de manera que si hay baches de obras de la carne en donde estoy recibiendo la invitación para caer en ellas, yo pueda maniobrar tranquilamente y conscientemente no irme a ese bache o a esa situación. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Aló? ¿Están aquí? Pero miren un poquito más. Las exploradoras van adelante y las farolas también. Pues usted no tiene que ser una cosa muy loca o diseñada para lo que no es, que usted encuentre que nada de luces adelante y todas las farolas y las exploradoras alumbrando. Claro que algunas personas de transporte en las carreteras maliciosas le ponen una exploradora atrás por si el que viene atrás está molestando mucho, se la prende y uno queda así. Pues yo no lo hacía, me cuentan en las películas, pero ahí está. Ojo pues lo que les va a decir, las exploradoras y las farolas son para alumbrar el camino por el cual vamos avanzando, por el cual vamos a pasar. En la ley de Moisés, la ley estaba dada para mostrarle al hombre lo pecador que era y todos los pecados que cometía, porque había nacido bajo qué pecado y cometía qué pecados. Por eso usted encuentra que cuando esta dama es sorprendida en adulterio, se la llevan al Señor Jesús y le dicen, en la ley de Moisés dice que a esta señora hay que matarla. ¿Correcto? Es decir, tomaron la exploradora, la pusieron hacia atrás a lo que había hecho, se lo alumbraron bien y ahora hay que matarla, no hay solución para ella. El Señor Jesús les dice, eso es cierto, ahora el que esté libre, tome la misma exploradora y alúmbrese a sí mismo, y el que esté libre de alguna situación de obras de la carne, pues tire la primera piedra.
Y uno a uno, cuando le pusieron la exploradora, se fueron dando cuenta que su conciencia estaba manchada también por algún pecado que hubiese cometido. Puede que no hubiera sido adulterio, sino robo, puede que no hubiera sido robo, sino homicidio, o deshonrar al padre y a la madre. Por lo tanto, fueron soltando las piedras porque la ley de Moisés le ponía a uno la exploradora así de frente y lo dejaba ahí, inflagrante. Pero el Señor Jesús le dice ahora a la mujer, dice, vamos a colocar la exploradora bien, alumbrar para adelante, ¿sí? Yo no te acuso, no porque haya cometido pecados, porque yo no nací bajo pecado, el Señor Jesús no nació bajo pecado, ni cometió ¿qué? Pecados. Y le dice, vete y no ¿qué? Peques más. La exploradora de la santidad en el nuevo pacto va hacia adelante y te ilumina por el nuevo nacimiento, por tu nueva naturaleza, para que efectivamente no caigas en esas conductas, o si las has cometido en el pasado, las cosas viejas ¿qué? Pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, debemos entender muy bien esto. Baste ya el tiempo pasado, vamos a encontrar en otros versículos, para haber hecho lo que agradaba a los pecadores y a los gentiles. Ahora en el capítulo 4, que iniciamos de Primera de Pedro, vamos a encontrar cómo el apóstol, después de haber dicho allá en el capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo, ahora acá nos va a mostrar con las exploradoras encendidas hacia adelante. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque puede ser uno el que esté en esa situación usando las exploradoras para alumbrarle la vida a los demás de lo que ya hicieron. Y sobre lo que ya hicieron, lo único que hay que hacer es arrepentirse. Diga conmigo, arrepentirse. Entonces, resulta que usted tuvo una caída en obras de la carne en el pasado. Puede haber sido ayer, aquí, antes de llegar ahorita acá. Usted entró y rayó el carro donde se iba a parquear y salió y se fue para otro nivel de parqueadero y nadie lo vio. Pero usted pecó contra el patrimonio de alguien, ¿correcto? Lo acabó de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Eso ya qué? ¿Eso ya qué? Pasó. Entonces, lo único que puedo hacer con eso es ¿qué? Arrepentirme y volver a tomar el camino, porque resulta que Dios me dice, sean santos como yo soy santo. El Señor Jesús es santo, el Espíritu Santo es santo, su iglesia debe ser santa. En el camino de santidad nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Si alguien le pone la exploradora a algo que hizo hace 5 años, o 6 o 7, usted lo único que puede decir es, wow, qué tremendo es usted que recuerda todavía eso. Yo sí lo hice, ya me arrepentí, la sangre del Señor Jesucristo ha cubierto todo eso, estoy a paz con Dios, pero ahora estoy enfocado en lo que queda adelante. Si usted queda alumbrando para lo que está atrás, pilas, porque para estarme alumbrando a mí se va a estrellar ¿qué? Usted. La Escritura dice, con la vara que midas serás ¿qué? Medido. Muy bien. Entonces, si yo tomo mi exploradora de la santidad para alumbrar hacia atrás lo de otros, porque por lo general no alumbro lo mío, porque la hipocresía es así, lo que voy a hacer es que por estar alumbrando algo que está en el pasado de los demás, y esta persona ya ha arreglado todo como debe arreglarlo con Dios y está enfocado en lo que está adelante, el que me voy a estrellar, ¿quién es el que se va a estrellar? Yo. Y además voy a hacer estrellar a otros porque voy a estarlos apartando precisamente de la luz que va hacia adelante en nuestro caminar. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Bueno, entonces, el asunto es que yo puedo también haber nacido de nuevo, tener bien puestas mis exploradoras y a pesar de eso caer en uno de esos huecos. Inmediatamente uno llama a emergencias de Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5 más o menos, donde dice, si alguno es sorprendido en pecado, entonces ustedes los que son espirituales, los que no se han caído, vayan por él, restáurenlo con espíritu de humildad, no sea que ustedes que están firmes no vayan a ¿qué? A caer. Entonces hay provisión de parte de Dios para todo esto. Pero quiero que nos enfoquemos bien en este sentido. El apóstol Pedro le está escribiendo a personas que estaban, escuche bien, en el nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Ahora, personas que definitivamente pueden llevar
58 años y medio en los pasillos de las congregaciones cristianas y estar viviendo en la ley de Moisés y no salen de ahí, están en ese pantanero, en ese bache, ni ayudan, ni se dejan ayudar y ya, tenemos que seguir. Entonces cuando la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador ¿de qué? De la fe. Observe bien, estamos colocando los ojos en un Jesucristo ya resucitado, ya ascendido, ya sentado a la diestra del Padre, y que la perspectiva con respecto a nosotros es que regresará. Yo ya no tengo los ojos puestos en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, que es un hecho pasado, es un continuo presente para el que no lo ha recibido, pero para mí ese es un paso que ya transité por él, ya he sido lavado, ya he sido limpiado, ya he sido restaurado, y voy en pos de la estatura de Cristo. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Y no me dice puestos los ojos hacia atrás en Jesús, me dice puestos los ojos en Jesús, hacia adelante, autor y consumador de la fe. A ese es el que estamos esperando. Bien, de repuestero. Entonces el apóstol Pedro nos va a enseñar a caminar por ahí. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice que debemos apartarnos del sendero pecaminoso, es lo que va a decir a continuación. Y apartarnos del sendero pecaminoso, en vez de lograr aplausos del venerable y respetable público que no ha nacido de nuevo, va a causar de parte de ellos es persecución. Es decir, el asunto es que por nosotros hacer lo bueno, que es vivir una vida santa para Dios, vamos a recibir las rechiflas, los silbidos y los vituperios de los que no han nacido de nuevo. Inicialmente, Pedro va a hablar de eso. Dice, puesto que Cristo ha padecido, pasado, por nosotros en la carne, es decir, como Cristo murió en el Gólgota asesinado, tenemos que estar siempre conscientes de que nuestro ejemplo constante es Cristo Jesús, porque Él no se quedó en la tumba y tampoco se quedó después de resucitado por aquí en la tierra dando vueltas, sino que fue restaurado al lugar que antes tenía a la diestra del Padre, y dice la Escritura que desde allí intercede por nosotros. Entonces, pero dijo, les conviene que yo me vaya, porque así puedo enviarles otro consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo, otro consolador a su mismo nivel. ¿Por qué? Escuche bien esto. Así como el trono de Dios en el tercer cielo jamás ha estado solo, cuando el Padre Celestial descendía al jardín del Edén para estar con el hombre y la mujer, en el trono siempre quedaba el Señor Jesús y el Espíritu Santo. El trono nunca ha estado solo. Después, cuando el Padre está y aleja al hombre de su presencia, el Señor Jesús baja hace 2000 años, pero en el trono está el Padre y ¿quién? Y el Espíritu Santo. O sea que el trono de Dios nunca ha estado solo. Cuando el Señor asciende, se sienta nuevamente a su diestra y viene el Espíritu Santo, que hasta ahora ha estado aquí con nosotros en su iglesia y seguirá hasta que la iglesia esté. De manera que es interesante que el trono de Dios jamás ha estado solo, pero el pueblo de Dios tampoco ha estado solo. Siempre ha contado con su presencia. Mira al del lado, dígale, ay, ay, ay. Eso es de parte de Dios. Así que ojo con esto. Usted y yo no estamos en manos de un Dios lejano, sentado desde su escritorio celestial diciendo, sean santos como yo soy santo y defiéndanse a ver cómo puedan. No. Él se hizo como nosotros a través del Señor Jesús y está en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, el tiempo que estuvo en su cuerpo humano, vosotros también armaos del mismo ¿qué? Pensamiento. Mire que está por todos lados. ¿A qué venimos? ¿A renovar qué? Entendimiento. Pedro, como todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, está constantemente abogando por la renovación del entendimiento, el cambio de mentalidad. Esto implica que nuestra manera de pensar es como un fortín, es como una muralla.
que vamos levantando ladrillo por ladrillo para defendernos de todo ataque constante de las tinieblas por parte de los principados, potestades y gobernadores caídos en los lugares celestiales, pero también de las intenciones pecaminosas de todos aquellos que no han nacido de nuevo, pero que nos siguen rodeando. El asunto es que yo no tengo que huir de las personas, sino que tengo que cambiar de manera de ¿qué? ¿De manera de qué? Fíjese bien, en el antiguo pacto, ni siquiera había pacto todavía, cuando José está como esclavo en la casa de Potifar, recuerden bien, en la casa de Potifar, esta señora se enamora de José porque era hermoso, bien parecido, y ella quiere estar con él. Entonces José huye, saliendo por una ventana, y pues logra no caer en fornicación. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la situación varía un poco. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice, ¿huid de qué? Dígalo, ¿huid de qué? Huir de la fornicación. Mire qué interesante. Es huir de la conducta, no del fornicador que te está invitando. ¿Sí ve la variación? Entonces, el asunto no es que Dios me haya dejado tan desprotegido porque tengo el Espíritu Santo y tengo la renovación del entendimiento, sino que yo huyo de la conducta pecaminosa. Porque entonces el apóstol Pablo dice, porque si ustedes tuvieran que apartarse completamente de los que son idólatras o adúlteros o fornicarios o ladrones o cualquiera de las obras de la carne, se tendrían que salir del mundo. Lo que quiero decirles es que si alguno llamándose hermano o creyente santo está constantemente en esas situaciones como estaban los hermanos de Corinto y no cambia su manera de vivir, dice, apártense de él. Mire qué interesante. Entonces, cuando nosotros armamos nuestra mente con la nueva manera de pensar, es como si estuviéramos llenando de los pertrechos, de las municiones correctas, porque el Señor Jesús nos ha dejado en su avanzar las municiones necesarias para transitar no solamente en fe, en nuevo nacimiento, en santidad, sino en todo lo que a Dios agrada para que Él y yo, para que Él y nosotros podamos estar constantemente caminando con Él. ¿Me estoy haciendo entender? El Señor Jesús no renunció a su santidad, se afianzó en ella. Nosotros no necesitamos renunciar a nuestra santidad, necesitamos afianzarnos en ella. Me explico. ¿El Señor Jesús es Dios o no? Sí. Vilas pues, ¿sí o no? ¿Es Dios o no es Dios? Que no nos toca poner a pensar desde Romanos y son como 3 años. Entonces, el Señor Jesús es Dios. Él toma cuerpo, dice el libro de Hebreos que el Espíritu Santo le preparó un cuerpo en el vientre de María y nace. Él no nace bajo pecado ni comete ¿qué? Pecados. Pero jamás estuvo diciéndole a la mujer de dudosa reputación, ay, usted es tan prostituta, usted, no, aleje, mamá, no. O no estuvo cuando llegó a donde Zaqueo y le dijo, pero qué ladrón has sido, qué tremendo. Y a Pedro, qué pagado de ti mismo, qué tan orgulloso, autosuficiente. A María Magdalena le dijo, qué flota de buses tan grande, no le dijo nada de eso. Él estuvo siempre afianzado en su santidad, escuche bien, y a nadie le dio dedo, diciéndole esto, porque él tenía las exploradoras bien ¿qué? Puestas, muy bien. Él sabía dónde estábamos, en la misma inopia moral. Jamás anduvimos con él, en ningún momento. Entonces, él no podía llegarnos a exigir en esa naturaleza caída que fuéramos santos como él era santo. Él, entonces, ahora le indica a esta mujer y le dice, se ve que hubo algo más porque ella nace de nuevo y entonces el Señor Jesús le puede decir, váyase y no ¿qué? No peque más. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, nuestro referente siempre el Señor Jesús, quien vino en su cuerpo humano, nos está recordando e indicando que el Señor Jesús efectivamente murió. Entonces la invitación que ahora nos está haciendo, gracias, es una invitación, quitemos la palabra invitación, es algo obligatorio que nos vincula a apartarnos del pecado. Mejor dicho, lo que el Señor Jesús dice es, ustedes tienen que ser conscientes
de que cuando han nacido de nuevo, es que yo ahora soy el que vivo en ustedes. Por lo tanto, cuando ustedes se identifican conmigo, diciendo que yo fui a la cruz, que fui sepultado y que resucité, ustedes también intrínsecamente y realmente murieron, fueron sepultados y resucitaron. Por lo tanto, ustedes ya murieron al pecado. ¿Aló? Pero usted dirá, pero es que yo todavía lo siento, yo todavía me jala. Sí, porque no estamos renovando ¿qué? Cuando renovamos el entendimiento, nos damos cuenta que el resto que nos queda de caminar después de haber conocido del Señor Jesús en este cuerpo, en esta carne, ya es para la gloria de Dios. Romanos capítulo 6. Ya es para presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Lo que pasa es que nosotros nunca habíamos sido ni un sacrificio vivo, porque estábamos muertos de nuestros pecados, ni agradable, porque olíamos a todo lo peor del pecado, y agradable y perfecto para Dios. Pero ahora que nos ha dado la nueva naturaleza, Él nos dice, ustedes ahora ya murieron al pecado y han resucitado a una nueva vida de relación conmigo. ¿Aló? ¿Estamos acá? Entonces yo debo tener muy en cuenta esto. Yo puedo estar aún en el antiguo pacto en cuanto a conciencia. Diga conmigo conciencia. ¿Qué es la conciencia? Lo que me avisa, lo que me recuerda que dice, ¿cierto? En el antiguo pacto la conciencia no se limpiaba, porque se sacrificaban animales puros, claro, pero eran animales, eran criaturas. Era una sangre de criatura, era una sangre insuficiente. Dice la Escritura que cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Por eso cada año el sumo sacerdote tenía que ir a presentar sangre por los pecados que él había cometido y sangre por los pecados del pueblo que él representaba. Y entonces Dios sabía que cada año tenía una cita con esa gente y le decía, Señor, el sacerdote empezaba a decir, Señor, he pecado, ¿cierto? Y estos también han pecado. Bueno, 365 días después llegaban otra vez. Señor, ¿se acuerda que le dijimos que habíamos pecado? Pues volvimos, además de los que teníamos, hemos acumulado todos estos, pero aquí traemos esta sangre que cubre el pecado. Pero la conciencia quedaba con la exploradora puesta hacia atrás, y entonces usted cada vez que pasaba por esa curva decía, uy, ahí me pegué una estrellada. Y allá en la curva también, y en esa otra también. Y si usted va con varios con explorador hacia atrás, le dicen, usted que hizo tal cosa, usted que hizo tal otra, usted que... y te dejan allá. ¿Y qué hago para acá? Nada, no hay nada para eso. Se murió el pecador, se murió. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero el Señor Jesús es diferente. En el nuevo pacto, el Señor Jesús es el Cordero que ¿qué? Dígalo, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque cuando el Señor Jesús presenta el sacrificio, Él no está diciéndole, amado Padre Celestial, yo soy tu Hijo Jesucristo, en este paseíto que de acá en la tierra caí. Y entonces vengo a presentar este sacrificio por mis pecados y por los pecados de esto. Ahora los entiendo tanto. No, Él no dice eso. El Señor Jesús ni nació bajo pecado ni cometió ¿qué? Entonces Él va y dice, yo vengo a presentar sacrificios, yo el que no debo, con mi sangre preciosa, eterna, sangre divina, por todos estos que sí debían, y pago de una vez. ¿Y para qué? Para siempre. Entonces ahí viene la limpieza de conciencia. Se me quita la culpa de la esclavitud en la que estaba, en el pecado, y ahora puedo mirar cara a cara a Dios, porque he sido colocado en la posición, en la base posicional de santidad. Y entonces Dios me dice a mí, me está diciendo a mí, mi hijo, mi hija, sea santo, porque yo soy santo, y solo dos santos pueden caminar juntos, porque yo soy espíritu y te he hecho nacer del espíritu para que seas una nueva criatura. Porque como yo soy espíritu, recuerde que mi hijo le dijo a la mujer samaritana, vendrá el día, vendrá la hora en que ni en este monte adorarán al Padre, ni en el monte de Jerusalén adorarán al Padre, sino que los que adoren al Padre lo adorarán ¿en qué? En espíritu y en qué, y en verdad, porque Dios es espíritu y tú y yo ahora somos espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Pero estoy en la carne. Pues claro, hombre, ¿quién te está diciendo que no? Tienes un cuerpo, pero ya no eres esclavo de los apetitos y las concupiscencias que habitan en la naturaleza caída del ser humano caído. Ya moriste y has nacido de nuevo en la resurrección por haber creído en mí. Y mi sangre preciosa te limpia de toda culpa y te dice, eres una nueva criatura.
el que era esclavo del pecado se murió. Entonces cuando alguien se te arrime a decirte, pero es que usted hace 5 años, usted hace 3 años, ahorita con el rayón del carro, usted le puede decir tranquilamente, sí, tienes toda la razón. Es más, ¿quiere que le muestre el video? Sí, pero tenemos un pequeño problema. Me estás hablando del muerto. Y el que está ahora es otro. Yo soy otro. Sigo usando la misma cédula, el mismo nombre, el mismo caminado, el mismo tumbao, pero soy completamente nuevo. Soy una nueva ¿qué? Ay, sí. Entonces, pues quien ha padecido en la carne, y ahora se vuelve a darnos a nosotros una sentencia tremenda, dice, terminó con el ¿qué? Pecado. Con el pecado. Es que el Señor Jesús no es un podador de jardines. Sí, el jardinero que va cada 15 días a su casa y dice, doña Clotilde, otra vez la enredadera se está trepando por el muro, hay que cortarla, córtela. Y se la corta, queda todo pulidito y todo, pero a los 15 días vuelve y le dice, doña Clotilde, la enredadera otra vez por el muro. Él no es un podador. Él no vino a tratar con los frutos del pecado, que son los pecados. El Señor Jesús no dijo, vamos a hacer un curso contra el adulterio, otro contra la fornicación, otro contra robar, otro contra los malos pensamientos, otro contra ser hincha de tal. Nada. Él vino y de una vez le metió la mano a la raíz y lo arrancó y le dijo, no más esclavitud. No vuelven a salir de esta nueva criatura esos frutos. ¿Terminó con qué? Esa es la libertad. Entonces, claro, soy libre. Entonces yo debo tener muy en cuenta qué clase de predicaciones escucho y qué clase de predicaciones hago. Porque si la predicación continuamente me está hablando, hoy vamos a hablar que tal obra de la carne, entonces uno dice, y se fila. Y la próxima semana, y hoy vamos a hablar de otra obra, y son como 10 para arrancar en la titular. Y nos mantenemos alimentando constantemente esa conciencia de culpabilidad, jamás vamos a salir de ahí. Porque eso es como les colocaba el ejemplo. Yo empiezo a ir al gimnasio porque estoy en sobrepeso. Listo, pasan 1, 2 años, ya no estoy en sobrepeso, he bajado de peso y sigo yendo al gimnasio porque resulta que ahora quiero cuidar mi salud. Me doy cuenta de esas cosas enemigas, que el colesterol, que los triglicéridos, todas las cosas, pero además me siento, soy una nueva persona, ya no soy aquel. Pero si usted va y el entrenador le dice, pilas pues, que no vuelve a engordar, acuérdese que usted vino aquí como un globo, dele pues, dele, y no se acuerda que la ropa la tenía que mandar a hacer otro, y usted no se acuerda, y dice, no, yo necesito un entrenador que me diga, no, qué bien, mira, tenés músculos, vamos a cultivarlos, vamos a hacerte una nueva rutina, la meta es llegar allá, felicitaciones, dele. El pacto es muy diferente, ¿o no, mis amigos? Tengan mucho cuidado, porque la responsabilidad nuestra no solamente es ministrar en el nuevo pacto, sino que mi responsabilidad también está en saber a qué pacto me someto. ¿Aló? Bien, entonces, si soy cristiano, lo que me está diciendo, si me he identificado con Cristo en su muerte, quiero decir que me he padecido con Él y juntamente con Él puedo decir, el pecado se terminó, ya no tiene potestad sobre mí. Y como ya no tiene potestad sobre mí, porque antes yo era como una tomatera, solo daba tomates, era como un naranjo, solo daba naranjas, había nacido bajo pecado, solo cometía ¿qué? Pero ahora resulta que he nacido de nuevo para las obras del Espíritu. Entonces yo puedo estar sometido a predicaciones que me hablen constantemente de los 10 mandamientos y claro, dele, y no avanzo, pero si estoy sometido a la renovación del entendimiento, mostrándome la vida del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, entre otras cosas, la presencia del Espíritu Santo en mi vida, dice que contra esas cosas no hay ley. Entonces lo que estoy avanzando es en la relación con Dios, porque Dios es espíritu. Diga conmigo, espíritu. El Señor Jesús es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu. Y ahora que yo he nacido de nuevo, porque yo nací de nuevo gracias a la labor del Espíritu Santo y del agua, que es la palabra de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya soy una persona espiritual y puedo entenderme espiritualmente con Dios,
porque ni el Señor Jesús, ni el Espíritu Santo, ni el Dios Padre se van a meter en una hora de la carne para tener comunión conmigo. Yo soy el que tengo que ser trasladado a la vida del Espíritu para poder tener comunión con Él. ¿Sí me hago entender? Entonces, avancemos en la dirección correcta. Termino con el pecado. Y ahora aquí sí viene, hasta acá la introducción. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, diga conmigo, en el cuerpo. Quiero que usted haga ahí su cuenta. No, mejor no haga cuentas, porque es poner la exploradora, ¿cierto? No, vamos a pensar de acá en adelante. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en este cuerpo, porque recuerden que estoy en un mundo totalmente caído y en un cuerpo físico, pero ya después de haber nacido de nuevo, la renovación de entendimiento me va a clarificar el proceso de pensamientos que debo tener, y ya no debo vivir ni conforme al mundo caído, y ahora el cuerpo que habito es para la gloria y honra de Dios. Entonces las exploradoras las voy a colocar en la dirección que es. En el capítulo 13 de Hebreos, que estamos viendo los martes, el martes, por ejemplo, hablamos de que el escritor a los Hebreos apunta bien la exploradora y dicen, bueno, ahora van a empezar a alumbrar grandes campos de acción de ustedes. El primero es la relación entre ustedes mismos. Dice que debemos estar entre nosotros con amor fraternal, ágape constante. Pero también mira cómo nos vinculamos con la sociedad necesitada. Nos habla de acordarnos de los presos, nos habla de acordarnos de los pobres, nos habla de acordarnos de los enfermos, nos habla de acordarnos de todos los necesitados. Y apunta a la exploradora y dice, su lecho conyugal sea sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Se está refiriendo a todo el espectro de las relaciones sexuales en pensamiento, visuales y materiales. Pero también pasa y dice, ojo, deben tener cuidado en el área de las finanzas, y habla pormenorizadamente, como lo hizo Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, con respecto a no vivir en codicia anhelando lo que no tengo, o en avaricia no dejando que se me vaya lo que ya conseguí. La relación con los bienes materiales. Y después avanza y dice, ojo, la santidad también tiene que ver con lo que cree, porque no solamente hay que cuidar los hechos conductuales, sino que hay que cuidar lo que se cree. La vida doctrinal es muy importante porque hay gente metida en falsas doctrinas. ¿Y cómo puedo saber yo si estoy en una buena o mala doctrina? Pues por la renovación del entendimiento. ¿Me hago entender, amigos? Supóngase que usted llegan y lo secuestran. Y le quitan la Biblia, le quitan YouVersion, le quitan todo. Y lo dejan en un pueblo totalmente desconocido para usted, lleno de gente que está en una doctrina herética. Todos allá son de tal movimiento. ¿Qué va a hacer usted, pues? Si no renovó entendimiento cuando podía, ¿cómo va a ser ahora? Que no tiene ni YouVersion para aprenderla, o Biblia para leer. Entonces la idea es que para allá no vivamos el resto que queda en la carne, conforme al mundo y al cuerpo que nos exige cosas, pero ya sabemos que no nos gobierna, sino que nosotros somos los que gobernamos. ¿Están aquí, amigos? Mire qué interesante esto. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Concupiscencias, los deseos que nos inclinan hacia las obras de la carne. Esto ya lo desmenuzamos en Santiago capítulo 1. Si alguna duda tiene, remítase allá, por favor. Entonces me está diciendo, usted, que ya nació de nuevo, mi hermana y mi hermano, esos deseosos y ardientes anhelos por vivir en las obras de la carne, que es la corriente normal en la gente que no ha nacido de nuevo, que siguen llevando una vida depravada, ustedes ya no deben vivir conforme a... Es que Pedro lo hace como con plastilina. O sea, a nosotros no nos va a quedar ninguna duda de que es la nueva naturaleza, la nueva manera de vivir. Y me dice que ya no viva conforme a eso, sino que viva conforme a la voluntad de ¿quién? Y para vivir conforme a la voluntad de Dios, obviamente me está diciendo que soy guiado por el Espíritu Santo en esta nueva vida. Aleluya. Imagínense. Italiano. Es una nueva vida. Diga conmigo, soy otro, soy nuevo. El que vivía en la carne murió.
Ahora, el que resucitó vive en el Espíritu. Entonces el Señor Jesús le dice al Padre, no los quites del mundo, sino guárdalos de Él. Mire qué interesante. Les contaba que el Señor Jesús entonces jamás renunció a su santidad. Él hizo un fortín de su santidad, de manera que nada de esto lo permeaba ni lo tocaba en el sentido de hacerlo vulnerable a algo. Tenemos la misma naturaleza. En vez de nosotros, como nunca hemos tenido una vida de santidad, diga conmigo, santidad. La misma palabra nos estorba, porque como creemos que santidad es después de muertos, y dependiendo de la doctrina hay un proceso largo de beatificación, y después alguien firma y dice, sí, por 3 o 4 cosas buenas que hizo comprobadas, ahora lo elevamos a la categoría de santo. Entonces, imagínate, y uno ya al otro lado, uno ya sabe al otro lado si ya está en el lago de fuego de azufre o pasó raspado en el tribunal de Cristo, y eso no es. Y créame, esos son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la verdadera santidad. Santidad tampoco es ser un santurrón, aquel que con las exploradas a los demás alardea de lo que supuestamente o ella supuestamente es apartado o apartada del mal, porque la santidad no es para chicanearle a nadie. Y además tampoco es hacerle creer a la gente a látigo que entonces ya no deben vivir así, porque resulta que, ojo pues con esto, en el antiguo pacto la gente sí podía ser golpeada, claro. Mire que el Señor Jesús le dice a Moisés, le dice, golpea la roca y saldrá ¿qué? Agua. Y golpeó la roca y saldrá agua. Después le dice, porque ocurre algo similar, le dice, háblele a la roca para que salga agua. Correcto. Y Moisés va y la golpea. Y le hizo creer a la gente, como Moisés estaba bravo en ese momento, que Dios también estaba bravo, y Dios ni de fundas estaba bravo ese día. Él le dijo, háblale a ¿qué? A la roca, a la roca. Y por ese hecho, Moisés no entró a la tierra prometida, porque Moisés tuvo un reflejo de los dos pactos. En el antiguo pacto podía golpear la roca. En la cruz del Calvario desmenuzaron prácticamente al Señor Jesús. Pero en el segundo pacto es hablándole a la roca. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto el Señor Jesús nos ha colocado a su estatura en la nueva naturaleza y nos habla como a hermanos y a hermanas en Él, y la familia se trata con delicadeza. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Sino conforme a la voluntad de Dios. E insiste, baste ya, diga conmigo, baste ya. Grite, grite, baste ya. Eso, que bajen de la administración otra vez, baste ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entiendas aquí, pagano, pecador, no nacido de nuevo. En otras palabras, ya fue suficiente. Dios le dice al nacido de nuevo, basta. El tiempo que dedicaste a la horrible vida impura, corrupta, degradada, depravada, sucia, inmunda, podrida, maloliente, mortecina, ajena a Dios, lo que para el no nacido, escuche bien, lo que para el no nacido, mire, ¿cuántos tienen amigos que no son creyentes todavía? Levante manito, levante manito, levante manito. ¿Dónde están todos sus amigos hoy viernes? Con algunos miembros de la congregación en el primer piso, ¿cierto? No. ¿Dónde están? Haciendo lo mismo, las obras de la carne. ¿Y usted por qué está acá? Ah, porque es que me obligaron a venir. Yo sé que algunos los traen aquí rastrillados. No, pero al que ha nacido de nuevo, algo le dice, yo tengo que ir donde hay más como yo. Sí, porque este mundo está muy desprotegido, siguen en la carne, siguen en las obras, en las avaricias, en las inmundicias, en todas esas cosas. Yo me voy para tener comunión con los que han nacido de nuevo y con los que están renovando entendimiento y con los que están apartados para Dios. Entonces, mire qué interesante esto. Lo que para el no nacido de nuevo sigue siendo un presente, para el nacido de nuevo esa vida es un ¿qué? Un pasado. Diga conmigo, pasado. Yo lo puedo contemplar si me dedico. Ojo, pero mucho cuidado que por andar mirando para atrás se estrella para adelante. Mire, verá que todo en un vehículo está diseñado para avanzar. Por lo general, mínimo 5 cambios hacia adelante y solo uno hacia atrás, para reversar cuando hay algo como muy enredado ahí.
El panorámico es enorme adelante. Los limpiabrisas van adelante. Las luces van hacia adelante. La cabrilla está adelante. Los pedales están adelante porque está diseñado ¿para qué? Para avanzar. La nueva vida en el nuevo pacto es para avanzar, no para quedarme ahí embarbascado en el asunto. Se ve la palabra esa. Lo que para el no nacido de nuevo entonces es un presente, para el nacido de nuevo es un ¿qué? Basado, ¿cierto? Pues, pero baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Eso. Y no nos deja lugar a dudas, andando en lascivias. Lascivias son pasiones viles a nivel de pensamiento sexual y carnal. Lascivias. Llámese fornicación, adulterio, tergiversación de sexo, todas esas cosas que Pablo les habló muy bien en Romanos capítulo 1, andando en lascivias. Entonces esto es poniendo la exploradora hacia atrás. ¿Basta el tiempo qué? Baste ya ese tiempo pasado. Así, yo anduve en lascivias, claro que sí, en concupiscencias, que son los malos deseos que habitan en la naturaleza del hombre caído, correcto, y que fluyen, en embriagueces. Es decir, toda clase de borrachera y de adicciones. Yo no bebo, pero me pego unas trabas. No, estamos hablando de eso. Sí. Yo no consumo cocaína, pero me empastillo con la fórmula que me da el médico. No, estamos hablando de situaciones que me llevan a enajenarme, porque la realidad es tan cruel que no la soporto. Orgías es la impureza sexual ya abierta en todos los campos. Llámese pornografía, llámese como se llame. Disipación. Estas son obras de la carne, así como Pablo habla de obras de la carne en Gálatas capítulo 5 o en Romanos capítulo 1. Pedro nos da algunas obras de la carne aquí en el capítulo 4 de la primera carta. Disipación. Disipado es aquel que anda en completo descuido con su vida moral y ausente de toda responsabilidad moral y ética. Se enorgullece de su maldad, lo publica, no tiene vergüenza. Esa era la antigua manera de vivir. Y les recuerda algo que para los judíos lo tenían claro, pero para estos gentiles que también está dirigida la carta tal vez no. ¿Y abominables qué? Idolatrías, que es el culto a la criatura olvidando conscientemente al Creador. Está hablando de los ídolos que representan divinidad. Pero a mí me han dicho que no es pecado. No es que se lo haya dicho, pero el original, que es la palabra de Dios, dice que la idolatría, ¿qué es? Pecado. Entonces mira qué me pasa. Desde tener un muñeco de barro o de oro o de madera, hasta cuando comienza por lascivias. Me está hablando como Pedro que las obras de la carne son, como Pablo, que las obras de la carne están en el mismo nivel, porque es el fruto de una vida no nacida de nuevo. ¿Sí me hago entender? ¿Están aquí mis amigos? Recuérdenme, ¿a qué venimos? ¿A qué? A renovar la mente. Entonces, esto es muy interesante, mi hermano y mi hermana les decía. Así como hemos tenido la fortuna de nacer de nuevo, así como hemos tenido el glorioso privilegio de parte de Dios de saber para qué es la fe, Él nos está entregando ahora la santidad. Entonces yo debo volverme un dispensador, una dispensadora de santidad, porque ya he nacido de nuevo y he renovado mi mente. Y si soy un novio o una novia, tengo que poner bien el reflector, ¿sí? Y decir, bueno, aprovechemos que el pastor nos enseñó que las palabras no van para atrás. Ya lo que hicimos, lo hicimos. Pero si nosotros somos cristianos y cristianas, vamos desde aquí para adelante en esta situación basados en la renovación del entendimiento. Y entonces dos comerciantes dicen, uy hermano, entonces pongámosle la exploradora de la santidad de una vida santa a nuestra vida de comercio. Veamos realmente qué es lo que agrada a Dios y qué no agrada, porque viéndolo bien es mejor perder todo que ir a perder la vida venidera. Y desagradar a Dios de paso y desaprovechar una vez. Porque la gente cuando tiene una acción santa, en estos días me ocurrió algo muy especial con unos empresarios santos.
Algunas personas toman recibos de cualquiera que dejaron por ahí en una mesa y van y los descuentan en la declaración de renta como si fueran de ellos. Y estas personitas nos enseñaron que los recibos que se meten a la declaración de renta de la empresa son los que son gastos de representación de la empresa, no los que me encontré por allá o los que me dio un amigo. Para una persona que le diga eso a otros comerciantes, escuche bien, van a decirle, fanático, estúpido, para que se lo roben, etcétera, etcétera. Pero claro, si no han nacido de nuevo, ellos no saben qué es eso. Si ya nacieron de nuevo y son creyentes descuidados como los de Corinto, que viven una vida igual de lasciva o igual de mundana, le van a decir, mire, es que uno sí se tiene que consagrar, pero no tanto, hay que buscarle como la comba al palo, de manera que por allá en Proverbios, en Eclesiastés capítulo 7 hay un versículo que dice que no sea demasiado legalista, pero tampoco, haga como en la mitad, correcto. Hermanos, si yo tengo una relación de amistad con mis amigos, con mis parceros, con los que me siento a jugar parqués y todas las cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Pongámosle la santidad a esto, a ver, vulgaridades, qué chistes contamos, ¿sí me hago entender? Usted se voltea y le corro el ficho. Sí, algo así, me estoy haciendo entender. Ahora, es para nacidos de nuevo, venga conmigo, nacidos de nuevo. Esto no lo podemos exigir a gente que no ha nacido de nuevo, y tampoco se lo podemos exigir al nacido de nuevo que apenas está empezando, porque hay que acompañarlo en eso. Entonces, el asunto es que, vuelvo y es que como se los digo, que no dudo de ustedes, dudo de mi capacidad de explicarme, escuchen. El asunto es que nunca hemos caminado por la santidad. Eso para nosotros, no, eso es de faisán para arriba, no hemos comido de eso. Eso es como ver un ornitorrinco, uno lo ve en el álbum de chocolatinas, no más. Eso es como ver un elefante que vuela y es rosado, no existe, no lo hemos visto, jamás hemos caminado por ahí. E inclusive en nuestra relación de pareja, hombre y mujer casados, tenemos que empezar a ver que es una vida santa en el trato. ¿Cómo te trato yo? Con la misma ira, con la misma maledicencia, con los mismos celos, con la misma desconfianza. Pero por favor, estamos hablando de que nunca hemos transitado por ahí nuestra relación con nuestros hijos. ¿Estamos aquí, amigos? Entonces, el temor que tengo es que pasemos por esto de la vida santa como Pedro pasó por su casa, no este, sino otro. Y no la vimos. Y entonces seguimos en un conocimiento intelectual. Ah, sí, yo ya nací de nuevo, porque el que no nace de nuevo ni puede ver ni puede entrar en el reino, y la fe es para esperar al Señor Jesucristo. Y mi vida igual, solo un conocimiento intelectual. ¿Están conmigo mis amigos? Entonces, esto no es para mi mujer que no ha nacido de nuevo, o para mi hijo que no ha nacido de nuevo, o para mi hija que no ha nacido de nuevo, ni para mi socio que no ha nacido de nuevo. La santidad es, Dios, casi que lo deberíamos personalizar. Dios te dice a ti, sea usted santo como yo soy, ¿qué? Santo, para que podamos caminar juntos. Yo sé que algunos en otras partes le pegaron a todas las que acaban de pasar. Disipación, abominables y odios. ¿Qué ocurre con el que no ha nacido de nuevo? Escuche bien, la gente a usted nunca lo va a dejar de invitar a pasear en las obras de la carne. La gente que no ha nacido de nuevo jamás lo va a dejar invitar. El creyente carnal le va a decir, peguemos la rodadita. Pero realmente la situación que causa es que yo soy el que me aparto. O sea, los borrachos que siguen en la carne no van a decir, ay, no bebamos para que aquel no caiga. No, así no es. Va a encontrar usted más garrafas, más cigarrillo, todo lo va a encontrar ahí. Ellos no van a cambiar, su hermano no va a cambiar, su tía no va a cambiar, va a ser la misma, a no ser que nazca de nuevo, porque si usted nació de nuevo y yo nací de nuevo, créanme, hermanos, nace de nuevo cualquiera. Porque esto no es por inteligentes. Es que esto no es, ay no, yo como nací de nuevo, entonces, no, que usted ya llama nacido de nuevo, es la prueba de que cualquiera puede nacer de nuevo, porque Dios es el que decide el asunto. Entonces a esos les parece cosa extraña, se hacen corrillos, se llaman, pero ¿sabes lo que le pasó a aquel? No sabe lo que le pasó a aquellos. Qué raro, están como locos.
¿Por qué? Porque para ellos su cotidianidad, lo que hacen todos los días, es pecar. Es pecar. Y de pronto usted cae en cuenta, dice, ay, soy santo. No es, voy a hacer un esfuerzo por ser santo, sino que usted va ahí y de pronto está comiéndose toda esa buñita. Eso me sabe como mal. Pero ¿por qué esta hora de la carne me sabe como yo como pasaba de bueno ahí? Si él es el que organizaba eso, ¿cierto? Y de pronto usted cae en cuenta y dice, ay, soy santo. ¿Sí me hago entender? No santurrón, sino, ¡ah! Soy santo. ¿No? ¿Cómo iba a valorar esto si no sabía que existía? Y la santidad es como la perla que descubre un hombre en el campo, la tapa, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. En la santidad uno puede correr un peligro grande y es decir, va y ya cuando va a vender todo lo que tiene de las obras de la carne, ¿cierto? Somos coleccionistas de arte caída, las obras de la carne, decimos, pero es que esto vale mucho. Y la perla ya esperándonos de la santidad para ser santos como Dios es santo. Entonces, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con el mismo desenfreno de disolución. O sea, esto a nosotros, miren qué tremendo es esto. A mí ya nadie me invita a nada. Mis compañeros de la U ya nada me invitan a nada. Estoy tan triste, me gozan. No, por favor, en vez de entristecernos, el vituperio de los demás, de mi familia, de mis hermanos y de mis creyentes carnales, amigos, ¿sí? Es el certificado o la prueba de que efectivamente nos ha separado Dios del mundo para Él y nos ha puesto como ejemplo que alumbra para ellos. Mejor dicho, ese ayer que tuvimos ni siquiera debe admirarse, debe repudiarse, mirando lo que está delante. Cuando yo veo lo que está delante me doy cuenta el gas de lo que cometí atrás. Aun cuando contamos nuestro testimonio, a veces miramos toda esa inmundicia de las obras de la carne caídas como, ay, no, es que yo no me doy vuelta porque sé que me condeno. No, así no es. Cuando tienes ese contacto con la misma presencia de Dios, ¡pum!, quedas deslumbrado, deslumbrada. Ahora, el Señor Jesús hizo un fortín de su santidad. Él sí se sentó con borrachos, pero en ningún lado dice que lo sacaron en hombros, en hurra. Él sí se sentó con publicanos, pero en ningún momento lo vemos robando más allá de lo que debían cobrar con los impuestos. Él sí se sentó con aquellas damas en una santidad tremenda. Él no fue allá a eso. Él era santo, es santo y seguirá siendo ¿qué? Y eso es lo que es que nosotros nunca anduvimos por ahí. Un muchacho jamás ha caminado por ahí. Un viejo tampoco, si no ha nacido de nuevo, no ha caminado por ahí. No, es que yo quiero disfrutar. Miren y verá lo errado de nuestra perspectiva. Pastor, yo entendí todo lo de nacer de nuevo, entiendo todo lo de la fe, inclusive entiendo lo de la santidad, pero yo todavía estoy muy joven. Yo voy a disfrutar de la vida. Ojo pues, voy a disfrutar de la vida y cuando haya disfrutado harto, entonces vengo, no, esa no es la ecuación. Estamos completamente errados. Si uno a veces habla con viejos santos, pues en el Señor, de haber conocido al Señor, mejor que conocieron, hombre, verá, uno a veces habla con personas que conocieron ya a mucha edad al Señor, eso, y dicen, hombre, yo no haberlo conocido de esta manera cuando era más que joven, ¿sí? ¿Para qué yo ahora estoy diciendo que lo quiero conocer cuando sea viejo? No, si estás en la oportunidad. Pero hablemos ya de los nacidos de nuevo. No, ve, yo sí creo en el Señor Jesucristo y todo, yo voy a la congregación, en un acto de valor a veces hasta diezmo. Pero el asunto es que yo todavía no me voy a consagrar como dicen ahí. ¿Sabe por qué? Porque todavía me falta mucho por disfrutar. ¿Cómo? Disculpa. Claro, es que como nunca caminamos por ahí, nunca anduvimos por ahí. Es impresionante. Entonces la vida se me hace, no corráis en el mismo desenfreno y desolución. Y ahí viene, el certificado es y os ultrajan. Te insultan, te desprecian,
te acusan. Es obvio, es evidente, tiene que ser así, tanta los estorba. Pero el alumno es porque grite o porque el hombre, no, porque no, yo sí estoy ahí, pero no. Lo único que Dios no me ha quitado en el trago es el pasante. Tráeme la agüita, tráeme las naranjas, tráeme los limones, yo hago la sal tampoco, michelo el agua, todo lo que Dios quiera, tranquilo. ¿Y usted qué hace ahí? Alumbrando a ver si alguno de ustedes ve, porque yo quisiera que ustedes estuvieran caminando con el que yo ahora camino, porque es que esto es emocionante al más no poder. ¿Me hago entender, amigos? Y os ultrajan. Pero ellos, porque esto es serio, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos, ese ellos, se refiere a todo el que no ha nacido de nuevo, tendrá su juicio si no hace caso al testimoniante andante que soy yo, y que además soy evidente. Miren, ejemplo, el gadareno, el endemoniado gadareno, no el endemoniado gadareno, ganadero, sino gadareno, correcto, hay de los dos. Pero este gadareno vivía en los sepulcros, ¿sí o no? Y llega el Señor Jesús y lo libera de legión, y se mueren 2000 inocentes cerdos, pero se murieron. Bueno, luego lo bañan y lo visten, juiciosito. Y dice, Señor, déjame ir contigo. Y el Señor Jesús le dice, no, usted me hace el favor y se me va para Decápolis y cuenta todo lo que yo hice con usted. Yo creo que el tipo pensó, pero Señor, si todo el que ha pasado por aquí, a todo el mundo le da una pedrada en la cabeza, lo he golpeado, le he quitado el mercado, aquí yo le he hecho de todo. Dice, vaya y cuéntele las maravillas. Es decir, ahí lo dejo siendo testimonio. El Señor Jesús no le dijo, ay, no, ya métase al curso de obreros para la mies, para que me lo preparen. Y denle las 42 clases de bautismo con snorkel para que no se vaya a ahogar. Y métanlo en instituto bíblico para que aprenda términos y palabras indicadoras y títulos y las bases bíblicas en hebreo, en arameo y en todo lo que necesitamos saber. No, le dijo, ¿ya se bañó? Sí. ¿Ya comió? Sí. ¿Ya se vistió? Sí. ¿Se dio cuenta de que ya nació de nuevo? Sí. Bueno, entonces vaya y alumbre. ¿A dónde, Señor? Déjeme ir a África. No, a Decápolis, en las mismas 10 ciudades donde hizo todas las barrabasadas, usted vaya. Pero ellos darán cuenta al que está preparado. Los que no hagan caso a esos testimonios vivos, sí, porque ahora el asunto es que yo quiero ser misionero. Yo respeto eso, sé que algunos Dios los puede llamar a África, ¿cierto? O a Marte si quiere. Pero el asunto es que el testimonio tiene que ser donde hicimos los daños. Si se puede. Habrá personas que no pueden, pero por lo general, en esa familia donde hice tanto daño, ahí es donde Dios me pone a dar testimonio. Pero ahora cambio yo y llego a darle varilla, con la supuesta santidad que ahora tengo, cuando antes también les daba varilla con mi inmundicia y con mis tinieblas. Ahora tengo un foco no es escándalo. Mírenlos ahí, callados, alumbrando. Pero apague y verá. Apague y verá. Así es. Usted puede ser santo en un lugar donde madrazo va, madrazo viene. Punto, no hay problema. Porque es que hay un juicio. Y esta sí es la realidad también. Ese juicio es cierto. ¿Y sabe qué? Entonces ahora me anima el solo hecho de saber, no solamente que soy salvo de ese juicio eterno, sino que puedo servir para que otros encuentren el camino por perseverar en esa vida santa que Dios ya me dio, en la que no me voy a gozar, sino vivir en ella. Póngase en pie y oremos, por favor. Vamos a dejar ahí porque el versículo que sigue tiene su asunto. Di conmigo, Señor Jesús, estoy preparado para ser santo. Te confieso, Señor, que cómo iba a poder valorar la vida santa si nunca anduve por ahí. Por favor, ayúdame a perseverar en la valoración de este nuevo caminar, que no es por esfuerzos, sino por herencia, porque como Cristo es santo, yo soy coheredero de esa santidad y puedo caminar como Él anduvo. Amén. Les bendigo a todos.